noches tengan ustedes, amigas y amigos. Gracias por su sintonía de Radio Monumental y CDR Canal 2. Iniciamos la hora que Ortiga de esta noche para compartir acontecimientos de la vida nacional, internacional y para que usted ortigue con nosotros. Iniciamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. En Tiro al Blanco tenemos un menú surtido con varios aspectos que nos pueden resultar de interés. Un primer aspecto que queremos compartir con ustedes. Se plantea un acuerdo nacional entre el Frente Amplio, el PAC y un grupo de organizaciones sindicales alrededor de las cuales, entre las cuales está NEP, ADICE y otras, el grupo se denomina Patria Justa. El viernes firmarían un acuerdo nacional en el cual plantean algunas tesis discrepantes de lo que la mayoría de la Asamblea Legislativa considera que debe tramitarse, y hasta ahí todo va bien. ¿Dónde surge el problema? El Frente Amplio es un partido unificado, donde no tiene mayores dificultades. En las organizaciones sindicales hay participantes, hay una agenda que comparten con el Frente Amplio de muchas maneras, pero en el caso del PAC, ahí la mula votó a Genaro, porque después de anunciar que firmarán la presidenta del PAC, Margarita Bolaños, y el jefe de fracción, Marco Vinicio Redondo, hoy el primer diputado en saltar es Otón Solís, denunciando que él no ha sido consultado, que no le han contestado una consulta que hizo, que no están de acuerdo y además lleva algún documento pendiente a investigación en el Ministerio Público porque dice que hay una manipulación de su nombre. Esto lleva a que en la Asamblea hoy se arme el avispero para determinar si el PAC se va a aliar con el Frente Amplio contra lo que está negociando la oposición con el gobierno en la agenda fiscal y tributaria del gobierno, o si va a mantener una especie de condición aleatoria para unir criterios, corrientes, puntos de vista. Hoy, después de que ya el tema se abrió a discusión, entiendo que no es solo Otón Solís quien está en contra, sino que hay 4, 5, 6 integrantes de la fracción del Partido de Acción Ciudadana que no comparten la propuesta de aliarse con el Frente Amplio. Entonces, lo que trascendió a los medios como una vertiginosa dinámica de concertación, hoy suena a freno activo y llega al extremo de que Albino Vargas, secretario general de ANEP y además el secretario general de Patria Justa, dice no adelantemos nada hasta que no estén firmados los documentos. ¿Qué opina usted? ¿Son necesarios estos acuerdos entre el Frente Amplio, el PAC y los sindicatos? ¿Son innecesarios? ¿Son convenientes? ¿Son inconvenientes? ¿Son oportunos? ¿Son inoportunos? Denos su criterio. 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted ortigue con nosotros y para que hagamos democracia mediática juntos. También lo puede hacer desde luego por La Ortiga CR en Twitter y La Hora que Ortiga en Facebook, de manera que juntos iremos evolucionando con la temática de esta noche. En otro campo, la Sala Constitucional decide, por un lado, reunir los dos expedientes relacionados con inconstitucionalidades presuntas en el Estatuto de Liberación Nacional, lo que hace que
el alegato de la señora Sánchez y el alegato del señor Araya se unen en un solo caso, y además desestiman ordenarle a Liberación Nacional medidas cautelares en cuanto a la aplicación de las sanciones contra Johnny Araya y otros militantes de ese partido. Aquí un hecho diferente también es que un magistrado anuncia, el presidente, que la sala no se pronunciará al respecto antes de mediados de agosto, con lo cual técnicamente en Liberación Nacional se desvanece la posibilidad de que Johnny Araya se inscriba como precandidato o bien asuma como candidato para la alcaldía de San José. ¿Qué decisión vaya a tomar el ex candidato presidencial de Liberación Nacional? No lo sabemos. Si hay propuestas de otros partidos, si las considerará, si entrará en reposo este periodo mientras se resuelve la acción en la Sala Constitucional, todo es posible. No entraremos a especular, pero ya hay un escenario un poco más certero en cuanto a la inhabilitación vigente para don Johnny Araya y otros dirigentes de Liberación Nacional. 905-222-0000, La Hora que Ortiga en Facebook, La Ortiga CR en Twitter, para que ustedes nos acompañen esta noche en el ejercicio de democracia mediática por redes sociales, por teléfono, por los medios que ustedes consideren oportunos y que compartimos. Un tercer tema para mantener el menú surtido y variado. Empezamos con el acuerdo presunto entre el PAC, el Frente Amplio y los sindicatos. Seguimos con la posición de la Sala Constitucional en el caso de Liberación Nacional y Johnny Araya, y un hecho inaudito. Johan Salazar Ochoa, así se llamaba un ciudadano costarricense, hizo un cambio de nombre a Catherine Salazar Ochoa porque es transexual. El registro civil hace el cambio y en la cédula le da la condición de mujer por su transexualidad. Acude al Banco Nacional, con el que tiene una cuenta de larga data, y cédula en mano le pide al banco que le cambien la denominación en la cuenta. Y en el banco, en lugar de cambiarle la denominación en la cuenta, le ordena a la policía que la saque del recinto bancario porque no puede demostrar que es mujer. Está interesante, ¿verdad que sí? Bueno, lo más interesante no es eso, es que eso es una violación de derechos humanos, porque aquí el órgano competente para dar la cédula es el registro civil. Y una vez emitida la cédula, nadie tiene que andar verificando cuál es su personalidad o cuál es su género, o si tiene los ojos azules o blancos. Nada, ahí está, ese es el documento de identidad, por eso se llama así. El banco termina emitiendo una disculpa y la afectada Catherine Salazar Ochoa presenta una demanda contra el banco con una reivindicación pecuniaria importante. Este tipo de ejercicios de derechos humanos van a hacerse frecuentes en el país y así se va construyendo una nueva dimensión. Tenemos que aprender de tolerancia, de legalidad, de derechos humanos, de convivencia, indistintamente de los prejuicios que tenemos cada uno de nosotros. La inmensa mayoría, como he dicho abiertamente, somos machistas, para decir algo, y en este país la homofobia es parte importantísima, y aquí es, no sé, se llamará transfobia o algo parecido, y se manifestó en el caso del Banco Nacional. Extraño, en una institución tan sólida, incluso consultaron a los abogados del banco y lo que hicieron fue llamar a la policía y decir que había un escándalo. 905-222-0000, el acceso telefónico en La Hora que Ortiga, para que ustedes nos acompañen, interactúen con nosotros, nos den sus puntos de vista por la vía telefónica o por la vía de las redes sociales. Otro tema que no celebramos, nada más lo comentamos y que es muy delicado. El ministro de Hacienda nos dijo el año pasado
que él preveía que la deuda pública en el 2019 estaría en un 62.3. La nueva proyección da 67. Esa diferencia es hija de la inacción del gobierno en cuanto a las medidas fiscales, tributarias, hacendarias que debieron darse desde el año pasado. ¿Se acuerdan que nos dijeron que no había problemas, que todo estaba bien, que el presupuesto podía ser gordito y tititico, como supongo llegará a estar Daniela cuando crezca en casa presidencial? Y el cuento no era así. Ese presupuesto voluminoso está pesando en todo. El no mandar la legislación a tiempo está pesando en todo. Las contradicciones como la de este acuerdo, Frente Amplio PAC, pesa en todo. ¿Cuál vaya a ser el escenario real para el año entrante? Le decía hoy a un funcionario del Banco Mundial que me visitó que me parece que el nuevo presupuesto que se tramitará el 1 de septiembre, a partir del 1 de septiembre, debería contener una reducción significativa, en vez del 19% de crecimiento que tuvo el del 2015, para que este país empiece a hablar un idioma más o menos armonioso. Tenemos a Juan Carlos Pérez desde Coronado, Carlos Molina desde Atillo, Franklin Chacón desde Moravia. Don Juan Carlos Pérez, adelante por favor. Me le baja el volumen a su... Ya lo bajé. Gracias, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo nada más quería hacer un comentario que en esos días me enteré en las noticias que una mamá dejó a dos chiquitos, unos gemelitos en una caja, ¿verdad? Ahí como si fueran, no sé, como si fueran animalitos o como si fueran cualquier par de trapos. Yo nada más quiero llamar a la conciencia de todos de que del ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos y el ejemplo que le estamos dando a nuestros familiares de que a veces es más fácil dejar la responsabilidad a un lado y sin importar si es la vida de alguna otra persona. Entonces, para que recordemos que los niños son lo más importante, son el futuro del país y que sin ellos no vamos a poder llegar a ningún lado, ¿verdad? Entonces, es muy mal eso, me siento muy mal y muy triste, no puedo dejar de pensar en eso. Muchas gracias. Por su llamada y por su comentario. Voy a abonar a esa cuenta con mucho respeto. Viera que yo en lo personal me he encontrado como en un túnel en esa materia, porque mi primera reacción fue idéntica a la suya, pero cuando pienso en una persona que tiene gemelos con nacimiento prematuro, que los deja abrigados en una cajita de cartón, en un lugar visible, ¿qué habría en la mente y en el corazón de las personas que llevaron los bebés? Porque no fue solo la madre. Con ese tiempo tan corto, desde que nacieron hasta el momento que las dejan ahí debe haber un torbellino sentimental, emocional, espiritual, ético, fisiológico. Y aunque pienso con muchísimo dolor en el corazón en las criaturitas, pienso en esa madre. ¿Qué habrá pasado por su vida? ¿Cuál será el motivo? Carlos Molina, de Atillo, bienvenido. ¿Qué nos dice? Muy buenas noches a usted y a los miles de oyentes de su programa. Buenas noches. Yo toda la vida he sido mariachi, pero le voy a decir con toda honradez cómo me gustaría que don Johnny Araya fuera presidente de este país. Cómo me gustaría verlo meterse otra vez a la lucha y que los liberacionistas votaran por él y los que amamos a Costa Rica votáramos por él. Es una gran persona, don Johnny, es un chavalazo y creo, sin temor a equivocarme, porque ya yo tengo 75 años, de que le haría un gran favor a Costa Rica gobernando este país que muchos dicen que es ingobernable. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su llamada, don Carlos Molina, y por su aporte en esta discusión sobre el futuro de la alcaldía Josefina. Don Franklin Chacón desde Moravia, bienvenido, ¿qué nos dice? Buenas noches. Mire, ahorita que lo escuchaba usted hablar de ética, me parece a mí que cómo es posible que ustedes
los del Partido Liberación, los del Partido Unidad, durante los últimos 30 años nos han entregado pedazos de este país, pedazos, despedazado. Cosas como las de esta señora, que deja a los chiquitos ahí abandonados. ¿Eso a qué se debe? Hay que preguntarse a qué se debe. A la injusticia social que padece este país desde hace años. ¿Y quién es el culpable de eso? ¿Y quién ahora está en contra de lo que antes estaban supuestamente a favor? O sea, ustedes pueden hacer alianzas, pero las demás personas no pueden hacer alianzas. Me parece que son muy demagogos ustedes, los partidos mayoritarios, y creen que mandan y que son dueños de este país. Miedo de tener miedo a su conciencia, de que algún día se les cobrará, la patria les va a cobrar todo el daño que les ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada, una buena ortigada. Desde luego podríamos usar un mes de programas para confrontar puntos de vista, pero lo escucho con mucho respeto. Nada más le digo un detalle: yo siento que he hecho el mejor esfuerzo de mis capacidades por cumplir con los deberes que he tenido. ¿Será que todas las personas pueden decir eso en materia cívica, en materia ciudadana? ¿Será que usted, que está contestándome, ortigándome, ha estado en un comité de deportes, ha estado en un sindicato, ha estado en una cooperativa, en una asociación de desarrollo, en organizaciones juveniles, en organizaciones sociales, en grupos de solidaridad, para ir escalando hasta llegar a ocupar posiciones de decisión donde ha tratado de hacer las cosas de la mejor manera posible? Si es que sí, lo felicito, tiene usted autoridad moral. Si es que no, lo ortigo, no tiene autoridad moral. Hay que meterse a remar para sentir la dificultad de mover un bote en un país como este, que es muy lindo, es maravilloso, porque tiene grandes dificultades. Vamos cerrando. Tenemos dos llamadas, don Martín Quiroz y don Carlos González. Con ellos cerramos las llamadas y luego nos vamos con buena nota. Don Martín Quiroz, bienvenido, adelante. Gracias, bueno, es un gusto entrar a su programa. Qué bendición. Hay algo que quería hablar sobre el asunto de fertilización in vitro. ¿Cómo es posible que haya diputados? Yo soy cristiano y siento vergüenza de los diputados cristianos que hay en la Asamblea Legislativa. ¿Acaso que lo que yo pienso está por encima de las necesidades de los demás, de un ser humano que quiere tener un hijo? Eso es injusto, eso da vergüenza. Otro asunto importantísimo que considero yo, el asunto del problema fiscal. Tantos negocios que hay que no tienen rótulos, que aparentemente son muros nada más, y entra usted y por dentro son casas y tienen bodegas inmensas. Hay una evasión fiscal en este país grandísimo, esos negocios que no tienen dónde notificarlos. Eso tienen que cortarlo, y ustedes saben, casi todos nosotros sabemos dónde están esos negocios. Hay una gran evasión fiscal en este país. Eso es lo que quería yo comentar, para ver qué ustedes como diputados van a hacer, porque en realidad que hay casos que da vergüenza. Bueno, muchísimas gracias por su aporte. En materia de evasión fiscal hay un mundo, una percepción y una realidad. Y yo tengo la certeza, es muy personal, de que en este país hemos hecho de la evasión fiscal una subcultura que para unos es premiable. En Alajuela, por ejemplo, hay gente que le rinde pleitesía a quien hace de ese ejercicio una práctica habitual y le resulta bien desde el punto de vista patrimonial. No creo que desde el punto de vista de la ética colectiva, pero tiene usted razón, hay que ponerle más atención. Don Carlos González, desde Cartago. Buenas. Adelante. Pero lo que yo digo es que no sé por qué ustedes, este gobierno, trata de hacer algo y ustedes son tan críticos y tan inconosos. Y sí es verdad que el país está mal, el país está re mal, pero lo que ustedes no se dan cuenta es que el país está re mal por las últimas dos administraciones que han sido de ustedes. Entonces deberían más bien ayudar un poco a este pobre señor, porque si este país está patas arriba, está gracias a Liberación Nacional. Muchas gracias por su llamada, la dejamos tal cual. Le cuento, este pobre señor recibió 1.300.000 votos. Ojalá todos los pobres señores tuvieran un respaldo ciudadano de ese tamaño. ¿Cómo lo aprovechen? Eso no tiene que ver con los gobiernos anteriores, tiene que ver con lo que haga este gobierno. Danilo Montero desde Heredia, y cerramos las llamadas de este segmento.
Buenas noches, don Orlando. Buenas noches, adelante. Hoy leí en la mañana la noticia del bloque que pensaba hacer las organizaciones sindicales, el PAC y el Frente Amplio. Creo que le entendí al principio su comentario, que era un poco más político. Pero el tema es que cuando leí en uno de los periódicos cuál era el fondo del pacto que pretendían hacer o que pretenden hacer, en primer lugar me pareció normal, ¿verdad? Que era como una balanza para tratar de competir contra la oposición que hizo otro bloque. Lo que más me interesó fue que tiene puntos completamente en discordia con lo que uno escucha que se está planteando en la Asamblea Legislativa. A mí lo que más me preocupa, o lo único que me preocupa como ciudadano, es que otra vez la Asamblea se va a trabar completamente. Si se llega a dar esa agrupación, o si cada uno individuales, las fracciones, bloquean lo que se plantea hacer, que no sé si será bueno o será malo. Lo que me preocupa es la inoperancia de la Asamblea en lo que termina este periodo, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, don Danilo. Usted hace un análisis reflexivo, ponderado. Creo que tiendo a coincidir con usted. El articular es bueno, el propósito hay que valorarlo. Cerramos Tiro al Blanco, vamos a un corte y venimos con buena nota y luego Fuego Cruzado. Esta noche vamos a hablar con el licenciado Jorge Urbina Ortega. Con él habíamos hablado hace unos meses sobre el tema de la Haya y de las cuestiones existentes entre Nicaragua y Costa Rica. Hoy vamos a hablar prácticamente de lo mismo desde otra óptica. 1856. Ahí no fue un conflicto Nicaragua-Costa Rica, sino un hermanamiento que se refleja en una maravillosa obra de la que hablaremos esta noche. Ya volvemos. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Mi nombre es William Méndez Garita, abogado periodista. Quisiera invitarlo a ver La Hora que Ortiga a través de Radio Monumental y Canal 2, todas las noches a las 9:30 de lunes a viernes. Siempre acostumbramos a hacer un resumen, un repaso al final del día de las cosas más importantes de nuestras vidas. Bueno, en La Hora que Ortiga usted podrá hacer un resumen de las cosas importantes que ocurren en nuestro país. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche es para el Incofer, porque informa que ha concluido la reparación y recuperación de la vía férrea hasta Río Segundo de la Alajuela. Faltaría crear ahí una estación y seguir luego hasta La Alajuela, donde debería hacerse otra estación, al igual que una en Flores. La de Flores la harán autoridades locales, la de Río Segundo también, y esto son buenas noticias cuando el país necesita alternativas en materia de infraestructura vial y de movilización colectiva. Esa es la buena nota de esta noche. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Mi nombre es Renato Alvarado, presidente de la Cámara Costarricense de Porcicultores. Los invito a ver La Hora que Ortiga, Canal 2, Radio Monumental, a las 9:30 de la noche. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión.
Regresamos, amigas y amigos, a La Hora que Ortiga, 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Esta noche vamos a hablar con el licenciado Jorge Urbina Ortega. Jorge Urbina es conocido por mil méritos, atributos, características, un hombre de palabra fácil, de profundidad intelectual, de sensibilidad analítica, que ahora incursiona en un campo novedoso, es convertir la historia patria en cultura patria. Vamos a darle los 3 minutos que habitualmente utilizamos para que nos hable, indistintamente de que después le vayamos haciendo una participación dinámica al tema, sobre el proyecto en el que está involucrado como productor ejecutivo, denominado 1856. Don Jorge, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias, Rolando, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con los miles de hombres y mujeres costarricenses que lo ven a usted, que los ven a ustedes, a usted y a don Carlos Robersi todas las noches. He venido a contarles y a divulgar un poco lo que es un esfuerzo muy lindo. Yo estoy metido en esto accidentalmente, estoy metido en esto porque fue a mí a quien se me ocurrió que los artistas que en Costa Rica se dedican a obras de teatro musical venían presentando, digamos, algunas obras significativas, porque se presentaron, por ejemplo, los cuentos de mi tía Panchita, de Carmen Lira, se presentó Cricri, El Arca de Noé, La vida de José Capmany, en fin, se han hecho varios. Recientemente se hizo uno menos costarricense, con artistas costarricenses, pero sobre una partitura de Leonard Bernstein cuando se presentó West Side Story, recientemente con muchísimo éxito. Nosotros quisiéramos que esta obra, que nace de mis inquietudes intelectuales, porque fue un momento importantísimo de la historia patria, un momento en que todas las potencias de la época estaban peleando en Centroamérica y concretamente en el río San Juan, entre Costa Rica y Nicaragua, y moviendo allí sus intereses. Estaban los ingleses, los franceses, los norteamericanos. La expedición filibustera es una expedición que, si bien la llevan a cabo norteamericanos a título personal, era una expedición que respondía a un estado de ánimo en la opinión de los Estados Unidos, que era el destino manifiesto, la creencia de que ellos debían extender su orden, incluyendo la esclavitud que se vivía en los estados del sur de los Estados Unidos, a Centroamérica. Y en eso encontraron un hombre al que nosotros no le hemos hecho totalmente justicia, a don Juan Rafael Mora, y fue difícil hacerla, porque siendo el gran héroe y siendo presidente de Costa Rica, el hombre que lideró ese movimiento importantísimo en contra de la incursión filibustera en Centroamérica, pues don Juan Rafael terminó fusilado, y terminó fusilado por los propios costarricenses. Ese solo hecho, creo, Rolando, nos impidió hacer de don Juan Rafael, o reconocer todos los méritos que don Juan Rafael tuvo, y el talento enorme y el liderazgo enorme también que tuvo para poner a caminar un pueblo, a defender su libertad, su independencia recién conquistada, su economía que estaba apenas empezando. Teníamos 10 años de estar exportando café cuando esto se presenta. Todo esto tratamos de llevarlo, y de llevarlo, pensamos, para los menores de 75 años, por así decirlo, porque quien hoy tenga 75 años en Costa Rica creció con el rock and roll, creció con Elvis Presley en su muy temprana adolescencia, con los Beatles, pasó por todo ese tipo de música. El rock en español, desde luego, que es una vertiente muy rica, y hoy, este fin de semana, traemos al Auditorio Nacional una obra escrita por costarricenses, en su letra, en su música, habla de la historia de Costa Rica, y actúan en ella, diría yo, muchos de los mejor conocidos músicos del momento. Cuando hablamos de una puesta en escena como 1856, por lo general, ¿en qué pensamos
las y los ciudadanos. Bueno, pensamos en Mora, en Cañas, en Santa María y en la historia patria vista en una perspectiva que casi siempre ha sido bancaria, diría Paulo Freire, o sea que yo sé, yo comunico y los demás escuchan y retienen. Llevar esta obra al campo de la música y hacerlo además con ópera rock, don Jorge, es una aventura. ¿Pero es solo una aventura para los productores o es una aventura para quienes van a ir a recibir este impacto que, a diferencia de la sola dicción, es interactivo, porque no se puede estar ante el rock inerte? Sí, déjeme decirle que cuando yo le planteé esto a los productores musicales la primera vez, me dijeron: Jorge, sí, pero don Juan Rafael Mora está muerto, sí, pero Juan Santamaría está muerto, sí, pero Pancha Carrasco está muerta. Hay que revivirlos. Y yo creo que eso es lo absolutamente extraordinario de esta obra. Es decir, usted cuando vea a los artistas que le dan vida a esos personajes históricos, de un momento a otro se encuentra usted con ellos vivos. Cuando usted vaya a Juan Alberto Díaz encarnando a Juan Rafael Mora Porras, allí está Juan Rafael Mora Porras, allí está William Walker. Cuando ve a Luis Montalbert, el cantante de Gandhi, un hombre de una enorme facilidad también, que encarna a William Walker, o a Priscila Castro, una muchacha costarricense de 18 años que tiene toda la frescura que debe haber tenido Pancha Carrasco, ¿verdad? No, deja de ser letra muerta para convertirse en un espectáculo vivo. Y en una presentación que hicimos el 12 de abril en el Parque de Alajuela, yo pude ver el entusiasmo que eso despertaba desde pequeños que iban con sus abuelos, que creyeron que iban como a una velada del 11 de abril, hasta los propios abuelos, que han tenido, como le dije, el rock and roll presente toda su vida, y que de un momento a otro se encontraron que no estaban en una velada de escuela, sino en una obra musical con los mejores músicos costarricenses, porque no solo es el grupo de cantantes donde está Asdrúbal Morales, gente que uno ve con la filarmónica, donde está Susan Blatt, que encarna a la esposa de don Juan Rafael Mora, donde está Fabricio Walker, que encarna al general José María Cañas. Son 9 cantantes, eso es un espectáculo musical, 9 cantantes y además coros. Eso es un espectáculo musical enorme, montado además con muy buenos músicos costarricenses. ¿Quién podría dudar de Carlos Pardo en el bajo? Es un nombre reconocido en nuestro medio, y así todos los que lo acompañan en el grupo de la orquesta, un grupo de bailarines. Es un espectáculo grande que se presentará, como le digo, viernes, sábado y domingo en el Auditorio Nacional, el Museo de los Niños, la antigua penitenciaría. Allí vamos a presentar este espectáculo y esperamos que muchos de ustedes nos puedan acompañar para revivir esta gesta patriótica. Don Jorge, un montaje de estos es complicado. Ya usted nos relata lo que fue esa primera conexión entre la idea y los creativos, creadores, generadores de la obra. ¿Cuál es su expectativa en cuanto a la reacción del público? ¿Qué encontrará quien vaya al Museo de los Niños? Encontrará historia viva. Eso es fundamental. Encontrará historia viva, porque qué poco sabemos los costarricenses de los sueños de William Walker, qué poco sabemos los costarricenses de las inquietudes en el corazón de Juanito Mora. Sin embargo, cuando usted llegue a ese espectáculo, usted va a ver historia viva. Va a ver un William Walker que no es simplemente un villano. William Walker era un hombre que tenía sus luces, era un hombre que era abogado, periodista, incluso ejerció el periodismo en un periódico en Luisiana, donde al mismo tiempo escribía Walt Whitman, el famoso poeta.
¿verdad? William Walker invadió México, trató de hacer una república en California y en Sonora, fue juzgado y bendecido por su propio pueblo, absuelto a pesar de que llevaba a cabo guerras ilegales, porque estaba en el alma norteamericana. Y esos datos muchas veces escapan de la enseñanza formal en las aulas. Nosotros queremos que los costarricenses vayan a ver historia, a aprender historia y a ver historia viva. Yo creo que eso es lo extraordinario. Ya regresamos con Jorge Urbina y el tema que estamos desarrollando. Es que a mí me deja pensativo cuando veo esto, que dice Héroes 1856, ópera rock. Realmente me sacude, porque yo no imaginaba Héroes 1856 en una propuesta de este calibre, de estas características. Vamos a profundizar. Mientras tanto, nos dicen en Facebook, Fernando Hidalgo, con base a los gemelos, ¿qué costumbre de algunas personas de echarle la culpa a los gobernantes y los políticos cuando lo que está fallando es la familia y los padres de familia? Llámense hombre o mujer, dejemos de ser cobardes echando la culpa a quien no la tiene. Mucha desintegración familiar. Juan CPC, apoyo la fertilización in vitro. Ana Arata, por supuesto que este es un acuerdo nefasto para nuestro país y para las finanzas públicas, pues los sindicatos van a hacer lo imposible para seguir gozando de sus privilegios. Charlie Bolaños, ahí les dejo para esos que hablaron con la vejiga. Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es incurable. Voltaire. Evisir Siles, Rolando, usted que es compañero del partido de Johnny, ¿por qué no le aconseja desistir de la municipalidad? Que se dedique a otra cosa. Fernando Hidalgo, es un día negro para el país. ¿Cómo le ocurre a estos partidos políticos llegar a un pacto con los sindicatos? ¿Acaso son un partido político y a la vez le están dando alas a estos sindicatos que tanto daño le hacen a Costa Rica? Marco Tulio Sandy, con este acuerdo entre el PAC y el Frente Amplio se confirman las declaraciones de hace unos meses del expresidente Figueres cuando dijo: hay una alianza comunista que se llama FAC. Luis Eduardo Vargas, esta alianza no puede prosperar, no pueden estar de acuerdo todos los diputados del PAC, comenzando por Otón Solís. Los sindicatos están abriendo la puerta del PAC para lograr más pluses en forma fácil. Miriam Hernández, saludos, reportando sintonías de Quepos. Muy lamentable la noticia de esos bebés. Mi humilde opinión, creo que ni en la especie animal sucede esto, porque una madre debe proteger hasta con su vida. Nada justifica el acto. Victoria Poveda, Rolando, me encanta su posición tan justa sobre la homofobia. José Morales, bueno, nos saca un tema de Albino Vargas, no entiendo, dice que José María Villalta encabeza encuestas electorales en Costa Rica. No sé en qué encuesta sea, por lo menos no las conozco. Nos manda también otra foto, dice despierte, despierte, PAC y Frente Amplio firman pacto y se unen al bloque sindical. Viene una foto de Fabio Chávez, Patricia Mora y Javier Cambronero. No sé si esa foto tiene que ver con esos momentos. Josué, de acuerdo con el señor que acaba de llamar, la sociedad actual es un reflejo sociopolítico en los últimos años. Teacher Josué, tal vez gobiernos anteriores dejaron deudas con el pueblo, pero el gobierno actual va de error en error, no están haciendo nada. Estamos en la hora que Ortiga, vamos a una pausa y regresamos a la recta final del programa de esta noche, en que hablamos con don Jorge Urbina sobre Héroes 1856, ópera rock, que estará en una propuesta en el Museo de los Niños para 25, 26... 26, 27 y 28, viernes, sábado y domingo. 26, 27 y 28 de junio. Ya volvemos. Soy Johnny Leiva, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, electo por la provincia de Guanacaste. Quiero invitarlos a todas y a todos para que sigan este excelente programa, La Hora que Ortiga, todos los días, de lunes a viernes,
de 9:30 a 10:30 p.m., donde podrán estar bien informados del acontecimiento nacional y de todo lo que está sucediendo también en el ámbito político y en el ámbito nacional y el acontecimiento en general. Todos cordialmente invitados de lunes a viernes de 9:30 a 10:30 de la noche. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Regresamos, amigas y amigos, a La Hora que Ortiga. Hoy nos acompaña el licenciado Jorge Urbina. Con él podemos hablar de los temas que se nos ocurran, pero hoy estamos abordando una obra que integra la historia con la música, con la producción, y que va a darse a finales de este mes. Entonces, vamos a recapitular con don Jorge Urbina que nos concrete qué es la obra, cuáles son las fechas, los horarios, el costo, y algo que me produce algún estado de ansiedad. Alguna vez en mi vida he andado haciendo enredos con grupos musicales, con obras de teatro, por tantas cosas he andado y trabajando, no en otra actividad. ¿Cuál es el grado de complejidad de esto, don Jorge? Pero no dejemos de mencionar las fechas, el costo, los horarios, la duración de la obra. Cuando el espectador llega al teatro, ve la obra de teatro, dura 1 hora y media, y el espectador sale del teatro satisfecho, dice qué bonito. Lo que no se sabe normalmente es que esa obra es el trabajo de un grupo humano, en este caso de más de 40 personas, que han venido trabajando, Rolando, por prácticamente 4 meses, ¿verdad? O sea, ya con el guión en mano, ya con la música en mano, son 40 y resto de personas que comienzan a trabajar para entregarle, y ellos son los más entusiasmados, y ellos son los más entusiasmados con su propia historia. Una amiga mía, que es madre de uno de los cantantes, me dijo, Jorge, usted no tiene idea de cómo está, usted no tiene idea del grado de excitación en que está mi hijo de estar participando en esto. Se siente realmente repeliendo la invasión de los filibusteros, se siente confrontando 2 visiones del mundo, entre 2 hombres grandes y extraordinarios. En este caso, yo hubo un momento en que sentí que el villano se me estaba haciendo muy grande en la obra, y le hablé a un amigo mío y me dice, mira, entre más grande sea Walker, más grande será Juanito Mora. Y así fue, al final nos resultó algo importante. Pero atendiendo a eso que usted me planteó, yo quiero decir que las entradas para este espectáculo están a la venta en boletería.cr, están también en venta en las sucursales del periódico La Nación. Los precios oscilan entre 11,000 y 18,000 colones. En boletería.cr y en los puntos de venta pueden ver que hay algunas rebajas que se pueden aplicar. La gente podría pagar la mitad de esos 11,000 colones o de esos 18,000 colones. Sabemos que no es un espectáculo barato, pero también, como le digo, son más de 40 trabajadores, porque ahora tienen que ser vistos como trabajadores estos artistas quienes están trabajando en esta obra. Estamos en La Hora que Ortiga. Nos dice Glenn que vamos a hacer una proyección del video en Canal 2. Adelante, por favor. Mientras tanto...
bien, nos gusta eso. Este video, si no mal entiendo, está en nuestra voz. De ahí se lo estamos capturando a nuestra querida amiga Amelia Rueda y esperamos que nos lo disimule, porque es una manera también de aportar, de sumar en este gigantesco esfuerzo por la cultura y el rescate de la historia. Don Jorge, ¿qué público sería el esperado o qué público puede ser el interesado, estimulado para esta obra? Es una obra que mueve a equívocos, porque generalmente se piensa que es apropiado para estudiantes, y claro que es apropiada para estudiantes, pero también es una obra para todo público. La calidad musical de la obra, el apego a la historia, porque nos permitimos muy pocas licencias, don Rolando. En general tratamos de presentar la historia tal y como sucedió, estudiamos los personajes, el carácter, fuimos dentro de los escritos de todos ellos, por lo menos de los principales, para ver qué era lo que había en su alma, y eso lo pusimos en música, y en esa mezcla de música con teatro, porque aquí tenemos grandes cantantes, muy buenas voces, de las que hay en este país. Este país ha mejorado mucho musicalmente, posiblemente desde los experimentos de las orquestas sinfónicas. Lo cierto es que la música ha crecido, hay muy buenos cantantes, y estos cantantes encarnan personajes, desarrollan dotes histriónicas, dotes teatrales, y en un género bastante nuevo. Los bailarines montan sus coreografías, hay algunas proyecciones muy lindas que son parte del escenario. Es un espectáculo realmente que yo lo recomiendo para todas las edades. Me parece que, porque lo he visto, porque en esa presentación que hicimos en Alajuela el 12 de abril, yo ahí vi chiquillos de 5, 6, 7 años gritando ¡Viva Costa Rica! Cuando Juanito Mora hacía las proclamas, y vi a sus abuelos absolutamente maravillados, que llevaron a esos chiquitos creyendo, como digo, que la obra era un poco para niños, y ellos llegaron a entusiasmarse con la música. Le hablo de gente que usted conoce bien, don Óscar Alvarado, el gerente general de la Mutual Alajuela, don Óscar Soto, gente que salió absolutamente maravillada y dijeron: nosotros nunca esperamos esta calidad de espectáculo. Esa calidad de espectáculo es la que nosotros queremos que vean todos los costarricenses. A ver si le damos vida a esto. Yo estoy seguro de que será una obra que permanecerá, que se repetirá periódicamente, porque es una creación, como digo, histórica, absolutamente apegada a la historia, genuinamente costarricense, y que le da una expresividad nueva a muchos de nuestros actores. Estamos en La Hora que Ortiga, entramos a la recta final del programa de esta noche, hablando de temas de Nicaragua y Costa Rica y la fraternidad que debe existir entre estos países. Pasa otro día sin noticias de Daniel Gil Trejos. Un día más en que se violan los derechos humanos de un costarricense en una cárcel nicaragüense. No hay acciones judiciales que prosperen. Una juez nicaragüense fue a visitarlo, no pudo cumplir con su deber. El cónsul de Costa Rica lo fue a visitar y el relato que dio es escalofriante. Seguiré diciéndolo aquí, y donde pueda hablar, protesto. Y vean quién lo dice: yo soy un defensor de la fraternidad y soy un defensor del trato al pueblo nicaragüense que radica en Costa Rica, pero no puedo callar ante un abuso como este. Una buena noticia sobre el tema, don Rolando. La escuché hace un rato de la voz de doña Montserrat Carboni, la defensora de los habitantes, quien dijo que iba a ir a Nicaragua. Bueno, estaba en contacto con su homólogo o su homóloga nicaragüense, y que iba a ir ella personalmente a Nicaragua a ver la condición de... Eso es una excelente noticia, y además me convence que hicimos bien eligiendo a Montserrat Solano Carboni. Solano Carboni, sí. Es una mujer que sabe de muchas cosas, pero de la que más sabe es de derechos humanos. Y aunque la gente la ve joven, suavecita, ya pasó por donde asusta. Montserrat Solano ha tenido que hacer trabajos de derechos humanos en África, en lugares donde difícilmente alguno de nosotros se metería.
Así es que me alegra mucho esto que nos dice don Jorge Urbina. Don Jorge, ya vamos redondeando nuestro trabajo de esta noche. Quisiera pedirle que nos hiciera un cierre, una invitación, una excitativa para esta presentación. A eso viene Rolando, a invitar a los miles de personas que yo sé que lo escuchan a usted, que escuchan a Carlos todas las noches, y a llamar su atención porque mucha gente ve pasar la publicidad. Hemos tenido bastante publicidad, pero no se percata del valor de esta obra. Yo vengo a ofrecerles precisamente un trabajo de los mejores músicos de Costa Rica, las mejores voces de Costa Rica, en una coreografía, en una obra inédita. Yo les prometo que nadie, absolutamente nadie, saldrá desencantado de esto. Aprenderemos más de la historia y aprenderemos también a entender buena parte de esta relación que ha durado ya casi 200 años entre estas dos repúblicas que deben de vivir juntas, que al igual que usted, yo creo que deben de vivir en fraternidad. Y allí se podrá ver que don Juan Rafael Mora tuvo presente la suerte del pueblo de Nicaragua y fue a liberar a Nicaragua y hizo un planteamiento centroamericano. Esas cosas posiblemente mucha gente no las sabe. Por eso digo yo que esto es historia viva, por eso digo yo que es la historia como no se la han contado a la gente. Por eso creo yo que el viernes en la noche, el sábado en la noche o el domingo por la tarde deberían de sacar un ratito e ir a ver esta obra, llevar a sus familias, porque estoy seguro de que todos, absolutamente todos, saldrán entusiasmados, habrán aprendido, serán más cultos, entenderán mejor. Es realmente una invitación a un acontecimiento muy, muy, muy especial. Bueno, amigas, amigos, así vamos cerrando nuestra conversación de esta noche con el licenciado Jorge Urbina, un tema novedoso, diferente a lo habitual. Ojalá nos encontremos en el Museo de los Niños, porque el espectáculo lo justifica, y además hay que estimular la producción nacional, y más cuando esa producción nacional nos trae elementos sustantivamente distintos a lo habitual. Por eso nos apuntamos en esta cruzada por la historia, el arte y la educación participativa. Nos manda don Orlando Palma un banner que dice: si quieres ser feliz, piensa como adulto, sueña como niño, vive como joven y aconseja como anciano. Tremendo mensaje nos mandó don Orlando, ¿verdad? Porque contiene muchísimo. Hay otro mensaje: gracias por su programa tan exitoso y culto, dice don Orlando. Bueno, aquí los agradecidos somos nosotros de que haya personas que nos acompañan, participan, opinan. Marvin Vargas dice: ustedes que son del PLN, ¿qué piensan de la necesidad de Johnny Araya querer postularse a cualquier costo a la alcaldía de San José? ¿Será que no sabe trabajar en ninguna otra cosa? Es una pregunta que tiene una carga emocional de quien la hace. Realmente Johnny Araya es un hombre con liderazgo, con formación, con experiencia y capacidad, y será él quien decida si sigue en el camino hacia la alcaldía de San José o no. Es una decisión muy personal que no entraría a calificar. Nos vamos, amigas, amigos. Mila Cuesta, Carlos Monge, Canal 2, Glenn Montero, Marco Ramírez en Monumental, Olman Rimo, Larrigo González, María Pozo, Carlos Roversi y este servidor, les decimos gracias, buenas noches, que descansen. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.